Hola a todos, este video es una elaboración del área de física de Instruimos. El día de hoy vamos a hablar de resta de vectores. En primera instancia vamos a recordar qué es un vector. Recordemos entonces que los vectores son segmentos de recta orientados que sirven para medir magnitudes que denominamos vectoriales. Los vectores normalmente tienen tres partes fundamentales que son la dirección, el módulo y el sentido. La dirección está asociada con el ángulo que tiene el vector. El módulo hace referencia a su tamaño o su longitud y el sentido lo asociamos a la flecha. Adicional a esto, recordemos que los vectores tienen un origen y un extremo, que van a ser dos conceptos o dos palabras importantes a tener en cuenta para poder trabajar con la operación que nos corresponde. La resta de vectores en este momento la vamos a trabajar desde la parte gráfica. Tenemos tres métodos que nos permiten entenderla y poner en práctica. El método del triángulo, método por suma del opuesto y método del polígono. El método triángulo se basa en representar dos vectores de forma tal que sus orígenes coinciden. En este caso tenemos el vector A representado con azul y el vector B representado en amarillo. Y queremos hacer la operación A menos B para obtener un vector resultante. Como podemos ver, unimos los dos vectores desde el origen y el vector resultante se va a trazar, en este caso desde B hacia A, siguiendo con que arrancamos en el punto B y vamos a poner el sentido del vector resultante donde finaliza, que sería en el vector A. Si queremos hacer la operación B menos A, nuevamente unimos los dos vectores desde el origen, como lo podemos ver, y en este caso nuestro vector solución va a ser el vector que va desde el extremo de A hacia el extremo de B, como lo podemos ver acá. Si notamos, el vector resultante de la primera operación, que es el que vemos en color rojo, y el vector solución de la segunda operación, que es el que vemos en color verde, puede que tengan la misma magnitud. Sin embargo, sus sentidos son opuestos. Esto nos lleva a identificar plenamente que en la operación de resta A menos B y B menos A no son iguales, así que debemos tener cuidado en este aspecto. El siguiente método es el método por suma del opuesto. Lo que hacemos son utilizar vectores opuestos y operar como se hace normalmente en una suma vectorial, que es unir los vectores donde en el extremo de uno poner el origen del siguiente. Nuevamente tenemos los mismos vectores A y B y vamos a ver cómo sería este procedimiento. Para esto lo primero que vamos a hacer es reescribir la operación. Y es que si queremos hacer la operación A menos B, la vamos a reescribir como A más menos B para obtener nuevamente nuestro vector resultante. En este caso, podemos ver entonces que nos surge tener el vector menos B, que para el caso sería un vector de la misma magnitud de B, pero con el sentido opuesto, como lo podemos ver acá. La operación entonces que vamos a llevar a cabo es tomar el primer vector que nos nombran, que en este caso es el vector A. En el extremo del vector A ponemos el origen del segundo vector que nos nombra, que para el caso sería el vector menos B. Y el vector resultante, que es el que vamos a obtener, lo vamos a tener uniendo desde el origen del primero hasta el extremo del último vector, en este caso menos B. Y obtendríamos nuestro vector resultante. Si queremos hacer la operación B menos A, entonces lo reescribimos como B más menos A y vamos a obtener con esa operación el vector solución o el vector S. En este caso entonces es importante tener el vector menos A, que para el caso entonces sería un vector de la misma magnitud de A, pero con el sentido opuesto. Y hacemos la misma operación. Cogemos el primer vector, que sería el vector B. En el extremo del vector B ponemos el origen del vector A y nuestro vector solución iría desde el origen de B hasta el extremo de A.
Nuevamente, fijémonos que ocurre lo mismo que en la situación anterior, ya que pues el método no debe alterar el resultado, y es que tener A más menos B es completamente diferente en cuanto a vector, solución o resultante con respecto a B más menos A. En esta tabla podemos ver que independientemente del método que utilicemos, la operación que queramos hacer debe ser igual, es decir, el resultado no debe variar. Aquí, por ejemplo, tenemos la operación escrita de manera sencilla, A menos B, para obtener un vector resultante. El vector resultante es el que vemos acá en rojo, y vemos que por el método del triángulo o por el método de suma del opuesto, dicho vector resultante debe ser siempre el mismo. Si tenemos la operación B menos A, nuestro vector solución sería el vector que vemos acá en verde, y en ambas operaciones o en ambos métodos nos damos cuenta que el resultado debe ser igual. Recordemos que el método no debe interferir en el resultado. Por cualquiera de los dos métodos, el vector resultante o el vector solución, dependiendo de la operación que estemos haciendo, debe ser exactamente igual. Por último, vamos a ver el método del polígono. Este método se utiliza para operar más de dos vectores y lo hacemos bajo el parámetro de suma del opuesto, que fue el último método que vimos. Por ejemplo, si tenemos esta situación, tenemos los vectores W, X, Y y Z, y queremos hacer la operación W menos X menos Y menos Z para obtener un vector P. En este caso, lo que hacemos es reescribir la situación y nos quedaría W más menos X más menos Y más menos Z igual al vector P. Si nos damos cuenta, es la misma situación que obtuvimos o que hicimos en el método anterior, y es donde en lugar de trabajar directamente la resta, hacemos la suma del opuesto. En este caso, entonces vemos que el vector W nos sirve, como lo tenemos desde el inicio del planteamiento, pero para el ejercicio necesitamos el vector menos X, menos Y y menos Z, que serían los que tenemos acá. Vector W no cambia, vector menos X de igual magnitud que el vector X, pero con sentido opuesto. Igualmente, vector Y, el vector menos Y sería con la misma magnitud, sentido opuesto. Y por último tenemos el vector Z, acá necesitamos es el vector menos Z. Para hacer este método del polígono, como nos estamos basando en el parámetro de suma del opuesto, entonces lo que hacemos es enfocarnos en que cada uno de los vectores se ponga en el extremo donde finaliza el vector anterior. Tenemos nuestro primer vector, que sería el vector W. Donde finaliza el vector W, pongo nuestro siguiente vector, que sería el vector menos X. Donde finaliza el vector menos X, el vector menos Y, y finalmente en el extremo del vector menos Y, el origen del vector menos Z. En este caso, nuestro vector resultante va a ir de la unión del origen del primer vector, que para nuestro caso sería W, hasta donde finaliza el último vector que hemos nombrado, que para nuestro caso sería menos Z. Y obtenemos entonces nuestro vector resultante, que en este caso llamamos P. Este método del polígono, como lo dijimos anteriormente, se utiliza en el caso de que debamos hacer operaciones con más de dos vectores. En caso de que solamente necesitemos hacer operaciones con dos vectores, podemos utilizar con total tranquilidad el método del triángulo o el método de la suma del opuesto. Bueno, esperamos que este video les haya gustado. Para conocer más de nuestros contenidos, sigan conectados con nuestra plataforma virtual. Muchas gracias y hasta pronto.